a la presión de poros hidrostática vamos a tener una presión de filtración. Y la presión de filtración va a decirnos, o vamos a saber si es más o menos, o sea, vamos a sumar a la presión hidrostática o la vamos a restar a la presión hidrostática, dependiendo del sentido en el que tenga el movimiento. Recuérdense que vamos a trabajar solamente en forma vertical. Entonces, cuando tenemos un flujo descendente, es decir, el flujo descendente de la presión de poros se va a calcular como la diferencia entre la presión hidrostática y la presión de filtración, es decir, presión hidrostática menos presión de filtración, ¿verdad? Recuérdense que tenemos esto, tenemos el peso y tenemos, esto es el peso y esto es la presión hidrostática, ¿verdad? Que forma, hace esto, ¿verdad? Esto es la hidrostática, ¿verdad? ¿Quién nos está haciendo la de filtración en este caso? Que está siendo contraria, ¿verdad? Por eso ellas se restan. Esta sería mi... Actúa en el mismo sentido en el del peso. Sí, a ver, va, ¿verdad? Porque ella está empujando. Si yo estoy hablando de que la presión es descendente, ella está empujando hacia abajo igual que el peso del suelo. Entonces, por eso es que se resta a la presión hidrostática, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esto? Disminuye este valor, ¿verdad? Porque tengo la presión hidrostática menos la presión de filtración, estoy disminuyendo la presión de poros, va a ser menor mi presión de poros, ¿verdad? Pero en el caso del flujo ascendente, ¿qué quiere decir esto? Cuando la altura del piezómetro que se encuentra en el punto más bajo es mayor que la que se encuentra en el punto superior, las presiones van a ser sumadas, es decir, la presión hidrostática más la presión de filtración. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a aumentar la presión de poros. En este caso se vería algo como esto. Tengo el peso, ¿verdad? Y tengo la presión esta es la presión hidrostática. ¿Y qué me va a hacer la presión de filtración? También es la verde, ¿ves? Para que vean la diferencia. Entonces, esta es mi presión de filtración, es decir, aumenta ese valor, ¿verdad? Este valor de presión de poro es mayor. ¿Qué puede suceder cuando tenemos ese tipo de flujo? Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando tenemos un flujo ascendente? La fricción entre el agua y las paredes de los vacíos del suelo tienden a levantar ese suelo. ¿Por qué? Porque este valor puede crecer mucho, ¿verdad? Y se puede igualar al peso. Puede suceder ese caso. Entonces, ¿qué nos dice? La fricción entre el agua y las paredes de los vacíos del suelo tienden a levantar los granos del suelo. El valor de la presión de poros puede incrementarse tanto que anule los esfuerzos efectivos. Recuérdense quiénes son los esfuerzos efectivos en nuestro caso. Los esfuerzos totales menos la presión de poros. Si este valor de presión de poros se incrementa tanto como el peso o los esfuerzos totales del suelo, puede ocurrir que los esfuerzos efectivos sean cero, ¿verdad? Entonces, en este caso, la resistencia al corte en los suelos granulares es directamente proporcional a los esfuerzos efectivos, ¿verdad? Cuando se da el caso que los esfuerzos efectivos se igualen a cero, puede ocurrir que obviamente el suelo no tiene resistencia al corte, no va a resistir y puede producirse un fenómeno conocido como ebullición del suelo granular o licuefacción. Arenas movedizas, algo así.
es exclusivo para suelos granulares. Puede suceder o sucede, salud, mucho en zonas costeras donde tengo presencia de arena. Entonces eso, cuando hay un temblor, se incrementa esa presión de filtración porque hay un movimiento mayor y se anulan los esfuerzos efectivos y sucede ese fenómeno de la licuefacción. Aquí en la parte de Cariaco, cuando fue en Sucre, el terremoto de Sucre, en la parte más costera sucedió ese fenómeno. Y por eso es como si se chuparan las casas o las estructuras que tengan ahí. En Estados Unidos, en California, donde está la parte costera, que es una parte sumamente activa, en la parte de temblores, cuando suceden esos temblores, puede suceder eso. ¿Qué es lo que hacen en ese caso para la construcción? Buscan terreno firme, roca, y colocan pilotes para evitar ese tipo de situación. Pero eso es un fenómeno, la licuefacción es un fenómeno que se limita a los suelos granulares y es decir, que pierde toda la resistencia al corte y se produce una separación entre las partículas cuando los esfuerzos efectivos se igualan a cero. ¿Cómo podemos calcular o cómo podemos determinar si puede o no puede suceder licuefacción en un terreno? A través del cálculo del gradiente hidráulico crítico. ¿Quién va a ser el gradiente hidráulico crítico? El peso unitario saturado menos el peso unitario del agua entre el peso unitario del agua. O si tenemos las expresiones de la gravedad específica de los sólidos y la relación de vacíos, lo podemos calcular a través de esa forma. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a calcular un factor de seguridad en cada uno de los estratos, que va a ser el gradiente hidráulico crítico entre el gradiente hidráulico del sector donde estemos trabajando o del espesor. Y cuando el factor de seguridad es mayor o igual a 1, es seguro. Cuando el factor de seguridad es menor de 1, sucede la licuefacción. Entonces, cuando les digan que calculen esos esfuerzos, entonces podemos tener esos casos. Entonces, dependiendo de cómo tengamos el sentido, puede ocurrir. La licuefacción es solo para suelos granulares, pero si tengo suelos cohesivos, también se puede dar el efecto de que sea tanta la presión de poros que pueda levantar, pero ahí es levantamiento del estrato completo. Porque recuérdense que cuando yo tengo suelos cohesivos o suelos arcillosos, ellos están muy pegaditos entre sí. Pero si esa presión abajo es tan fuerte, puede sacar completo el estrato. Entonces, ¿verdad? Son 8:45. Si empiezo a hacer ejercicio, no lo tengo. Porque me falta un ejercicio de flujo ascendente, un ejercicio de flujo ascendente y uno de levantamiento. Pero por medio empezar el primero y lo terminamos la semana que viene para que no nos un estrato 1 que tiene un peso unitario saturado y un coeficiente de permeabilidad K1, y tenemos un estrato 2 que tiene un coeficiente de permeabilidad K2. Y nos dicen que
la parte inferior del último estrato y solamente sube L. ¿Cómo es ese flujo? Si lo tengo aquí arriba y después cuando lo mido me queda aquí abajo, ¿cómo es ese flujo? Descendente. ¿Sí? ¿No? Como si yo pusiera otro aquí. Si yo pongo otro que es otro aquí. Y ese que son como si el punto más bajo, ¿verdad? Que tengo, sube menos que el punto más alto. ¿Qué quiere decir? Que el flujo va hacia abajo. ¿Verdad? Para que lo vean así. Es decir, ¿quién va a servir el touch? Desde donde está el flujo en el inicio hasta donde llega, ¿verdad? ¿Sí? Este es el touch. ¿Cuánto mide ese del touch? Exacto, sería. Vamos a sacarlo así. L más L menos L, ¿verdad? Para que vean de dónde viene. Me está dando que el touch es igual a 4L, ¿verdad? Y tenemos un flujo descendente, ¿sí? Entonces nos piden que calcule esfuerzos totales, presión de poros y esfuerzo efectivo en la frontera de la muestra. Vamos a indicar cuáles son las fronteras de la muestra. Aquí arriba del agua no vale la pena, ¿verdad? Porque no voy a tener ningún otro peso encima. Entonces podríamos colocar o identificar el punto A, ¿verdad? El punto B y el punto C para el cálculo de lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que calculamos siempre? Esfuerzo total. ¿Quiénes son los esfuerzos totales? El peso unitario por la profundidad. Mi esfuerzo total en A, ¿quién va a ser? ¿Qué tengo por encima de A? Nada. Agua. ¿Y el agua no pesa? Sí. El agua también pesa, ¿verdad? Entonces, en este caso sería el peso unitario del agua por L, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, mi esfuerzo total en el punto B, recuérdense que siempre es acumulativo. Tengo mi peso unitario del agua por L, ¿verdad? Más. ¿Qué tengo por el B? El peso unitario saturado por 2L, ¿verdad? Podemos simplificarlo como L ¿sí? Que tengo mi esfuerzo total en C, ¿quién va a ser? L más peso unitario saturado por 2L, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos entonces los pesos del suelo, es decir, los esfuerzos totales. Ahora necesitamos calcular
la presión de poro, ¿verdad? Y aquí es donde cambia, porque yo tengo que la presión de poro en este caso va a ser la presión hidrostática más o menos la presión de filtración, ¿verdad? En este caso, como tengo flujo descendente, es la presión hidrostática menos, ¿verdad?, la presión de filtración. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular yo esa presión de filtración? Recuérdense que ella, en este caso, ¿por dónde está transitando esa agua? Por estos dos estratos, ¿verdad? Esos dos estratos me están diciendo que tienen coeficientes de permeabilidad diferentes, ¿verdad? Entonces, no van a tener la misma pérdida de carga en cada uno de los estratos. Yo no puedo decir que de estos 4H pierdo 2 aquí y pierdo 2 aquí. La única manera de que yo dijera eso es que los coeficientes de permeabilidad fuesen iguales. Como los coeficientes de permeabilidad son distintos, tengo que calcular de ese 4H cuánto pierde aquí y cuánto pierde aquí, ¿verdad? Para poder decir cuánto es el total, ¿verdad? Entonces, en este caso, por continuidad, yo tengo que el caudal que transita por el estrato 1 va a ser igual al caudal que transita por el estrato 2. La cantidad de agua sí es la misma, ¿verdad? Entre el estrato 1 y el estrato 2. Yo sé que la cantidad de agua que transita en ambos es la misma. Lo que no va a ser igual es la pérdida de carga. Entonces yo puedo decir que K1 por delta H1 entre L1 en área 1 es igual al coeficiente de permeabilidad 2 por el delta H2 por L2 entre área 2. ¿Sí? ¿Verdad? Pero nosotros estamos viendo un perfil, ¿verdad? De frente. ¿Sí? El área, por ejemplo, yo voy a trabajar en esta área, pero yo ahí le estoy mostrando el perfil aquí, ¿verdad? El corte. El área 1 es igual al área 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque yo voy a trabajar aquí. Esta es mi terraza. Yo les estoy mostrando el perfil. ¿Cómo está? ¿Cuánta agua tengo aquí abajo? ¿Cuánto es el estrato 1 y cuánto es el estrato 2? ¿Sí? Pero el área de trabajo es la misma en ambos estratos. Entonces yo, como el área es la misma, puedo simplificar las áreas, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo que el caudal, el coeficiente de permeabilidad 1 por el delta H1 entre 2 veces L, que es la longitud, ¿verdad? Va a ser igual al coeficiente de permeabilidad 2, pero el coeficiente de permeabilidad 2 me dicen que es 2 veces K1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, paso este para acá. Dos L se va a montar 2L, pero lo paso por acá. Sí, se va igual. Se van igual. Y me queda que delta H1 es igual a 2 veces. Ya va, ¿qué pasa por acá? Se va por los dos. Los dos L se cancelan y se cancela el K1. El K1. ¿Qué pasa? ¿Sí? Así. No, aquí. Así sí. ¿Y el K1? No, se cancela. No, son dos. Se cancela uno.
¿no? Quedaría K1 abajo. Se cancelan. Se cancela uno de Claro, los dos. bueno, pero es que estoy cancelando los K y estoy dejando el 2 abajo. No, Que tiene que ser tiene que ir numérico. como si tuviera K1 por K1 más K1. ¿No? Claro. No. Es que tiene que quedarme en función de los detaches. Claro, yo estoy pasando este para acá abajo y estoy cancelando la K solamente, los valores. Este valor es 1, con el 1 me queda solo el 2. Para que te Porque es que quede, está multiplicando. para que quede el K1, debería estar K1 elevado al cuadrado. Claro, para que quede 1, pero ahí no, ahí estoy eliminando, tiene que quedar así. Porque entonces yo estoy dejando todo en función de detalle. ¿Por qué? Claro, fíjese que si este tuviese un valor, entonces delta H1 más, bastante para acá como queda acá, delta H2 es igual a eso. ¿Sí? Porque ¿quién es delta H2? En medio del delta H1. Sustituyo para dejar en función de un solo delta H para que me diga cuánto es delta H1. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? ¿Sí? Ahí es 4L. 2.5L, ¿no? 1 más 1 medio son 3 medios, ¿verdad? 4 me parece. Dale. 8 tercios. 2.66. Entonces quiere decir que delta H2 es 1.33, ¿no? O 4 tercios. ¿No? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Entonces ya tengo cuánto pierde. De estos 4L, 2.67 se pierden aquí y 1.33 se pierde aquí. ¿Verdad? Porque tengo coeficientes de permeabilidad distintos. Entonces ahora sí puedo empezar a calcular mi presión de poro. Mi presión de poro en el punto A es... Ya son las 9:05. ¿Ah? Ya son las 9:05. 9 y 5, sí. Termina ese pedacito y después hacemos los esfuerzos totales. Ajá. En A. Tengo presión de filtración. Aquí. En A. ¿Tengo presión de filtración? No. No, solamente tengo presión hidroestática.
hidroestática porque tengo el peso del agua. Aquí el agua, aquí arriba no se está moviendo, ya está estática. Entonces en el punto A solamente voy a tener presión hidroestática, que sería el peso unitario del agua por L, ¿verdad? Que sí. Ajá, mi presión de poros en B, ¿quién va a ser? Recuérdense que es acumulativo. Entonces, tengo más la presión hidroestática menos la presión de filtración. En este caso, la presión hidroestática en B es peso unitario del agua por 2L, ¿verdad? ¿Sí? Peso unitario del agua por 2L menos la presión de filtración. Recuérdense que estamos en flujo descendente, es menos. ¿Quién va a ser la presión de filtración? Recuérdense que la presión de filtración es el peso unitario del agua por la pérdida de carga que tenemos en ese punto. Sería entonces el peso unitario del agua, ¿verdad?, por la pérdida de carga en el estrato 1. ¿Cuánto me dio delta H1? 8 tercios. Vamos a ponerlo como 2.67 para no enredarnos tanto. Como 8 tercios, 4 tercios. ¿Sí? ¿Y quién va a ser? Aquí, si aquí lo simplificamos, va a ser esto me va a dar 0.67, ¿verdad? Más 1 me daría 1.67, ¿sí? Esto menos esto, o bueno, aquí nos da negativo, ¿no? 2 menos 2.67 menos 0.67 más 1 0.33. Sí. Y esa es la presión, esa es la presión de poros en B. Y la presión de poros en C va a ser 0.33 más la presión hidroestática en este punto, que sería peso unitario del agua por 2L, ¿verdad? ¿Sí? Menos la presión de filtración, que en este caso sería 1.33 L, sería 0.67 más 0.33 nos da. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya los esfuerzos efectivos serían en el punto A nos da 0. Recuérdense que esfuerzo total es menos presión del polo. El esfuerzo efectivo en A va a ser esfuerzo total menos presión del polo. ¿Sí? 0. Y esfuerzo total en B va a ser esto menos esto, ¿verdad? Y mi esfuerzo efectivo en C menos me quedaría aquí, si me queda más fácil. ¿Sí? El otro sí hay que sacar. Pero se queda así. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Sí. En B hay que... me quedaría 0.67. Aunque lo que está allá arriba, menos. Claro. Menos Esto 0.33. es igual a esto. Si lo multiplico así, me queda 2. Y el C es aquello menos lo que queda ahí. ¿Sí? Ajá.
tiene que ser siempre por continuidad y poder calcular los pesos. Si tienen 3 estratos, Tiene que ser 3 cosas. exacto, vas a calcular 3 de tacha, te vas a perder un poquito en cada uno de los estratos porque los coeficientes de permeabilidad son distintos, a menos que todos los coeficientes de permeabilidad sean iguales. Si me dicen K1 igual a K2 igual a K3 igual a K4, quiere decir que si yo, es eso. No, porque ya ahí puedes decir, bueno, si todos los estratos también tienen la misma profundidad. Recuérdense que quién es el gradiente hidráulico, delta H sobre L. Entonces también, si todos los estratos tienen el mismo coeficiente de permeabilidad y la misma altura, la misma profundidad, podemos decir que la pérdida de carga es pareja en todos los estratos. Pero si tienen distintos coeficientes de permeabilidad y distintas profundidades, hay que calcular cuánto pierden en cada uno de los estratos. Si me dicen K1 es igual a K2, pero la profundidad de los estratos es distinta, igual hay que calcularlo porque obviamente como el agua tiene que recorrer un tramo más largo, el coeficiente puede tener más pérdida de carga en un estrato que en otro.